leemos, pero que activa en nosotros su bondad. Lo mejor, ¿no? Siempre lo mejor. Buen día. Cuando Nancy me avise. Bueno, ahí veníamos tres veces ya, esta era la tercera que venía esquivando a predicar por una circunstancia u otra, pero cómo se achancha uno, cómo se queda. Hola, bienvenidos a todos. Que no se enteren que uno es humano, ¿no? Y a veces cuando uno empieza a quedarse es como que se va quedando. Y viví distintas etapas en la preparación de palabra, ese dejar que Dios constantemente te vaya llevando a masticar lo que vas oyendo, relacionando, buscando, encontrando, en todo. No solo al ponernos a leer, ¿no?, la Biblia, sino en todo lo que uno ve, lo que uno escucha, que hoy día se escucha y se ve mucho, poder percibir a Dios y lo que está diciéndonos, ¿no? Va más allá y en eso uno va creciendo. Recuerdo que durante un tiempo me generaba mucho nervio venir a practicar, era toda una tensión, mucho compromiso, sentía que tenía que ser perfecta al predicar, ¿no? Y eso generaba en mí entonces uno estaba como predispuesto a ver las miradas y a ver lo que el miedo de uno genera, porque no era la cara de los demás, ¿no? Entonces uno ya se imagina, no les está gustando, no lo entienden, y cómo eso iba generando en uno, en definitiva, un muro que nos impedía ser transparentes y ser espontáneos y dejar, ¿no? Permitir que Dios muestre a cada uno lo que te tiene que mostrar, pero sin inhibiciones poder mostrar lo que Dios nos muestra. Entonces, que Dios nos lleve... que Dios nos lleve hoy. El título es La maldad, empezamos mal. Pero ella empezó primero, Ella me guió y yo la seguí. Porque me parece un desafío que tenemos que enfrentar, ¿no? Ella habló en el aniversario de la importancia de los jóvenes y vamos a ir a la primera carta de Juan, Marcos. Primera de Juan en el capítulo 2, en el 2. Ella nos mostraba en el versículo 14 primero, ¿no? Una invitación que hace y una ubicación en nosotros como jóvenes. Dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros jóvenes, ¿no? Ella nos puntualizaba la edad de los jóvenes precisamente por los 16 años de la iglesia, como una etapa en la que precisamente esto es lo que necesitamos manifestar, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Un trío que estamos viviendo una etapa en la que es tiempo propicio para lograrlo. Una fortaleza que no va de, como yo les decía recién, ¿no?, para pensar que tengo que predicar perfecto. No, estar fuerte en Él es tener esa paz y esa tranquilidad de que Él va a usar, ¿no?, lo que tenga que usar para lograr lo que tiene que lograr. Una fortaleza que no depende de condiciones físicas, que no depende de las condiciones financieras, sino que depende tan solo de ese vínculo con Él. Fuertes precisamente por haber permanecido en la palabra, ¿no? Eso de permanecer no quiere decir que no cambio el versículo, que no cambio la versión. Quiere decir que el permanecer en la palabra tiene que ver con dejar que la palabra vaya procesando en nosotros. Irla vinculando, irla relacionando, irla masticando, ir sumando, ¿no?, lo nuevo. Y si algo de lo que entendí viejo nos sirve, desecharlo también es permanecer. Porque a veces tenemos una forma de entendimiento que nos limita a la siguiente. Sirvió por esa etapa como niños, sirvió, pero para el joven, para una fortaleza, necesito desechar eso y avanzar. Y veía en esta carta que escribe Juan, ¿no?, el discípulo del amor,
No solo porque es el que más habla del amor, sino porque es el que le amó de un modo muy particular y muy especial, y aguantó junto a la cruz en un momento en el que se jugaba la vida él también, ¿no? Fíjense, vamos a ir antes, sería el versículo 12, y vamos a identificar tres personas a las que les habla Juan. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Ahí tenemos una condición, ¿no? Hijitos, son niños, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea que dentro de su nombre, y nombre es propósito, dentro del propósito de Dios, hay una primera instancia en nuestra dimensión de niños, podríamos decir del inicio de creyentes, distintas figuras de las que habla cuando nos dice hijitos, distintas condiciones y algunas, ojo, que todavía las conservamos, porque el hijito está todavía dentro, el niño, ¿no? Quiero que puedan ver no acá tres personas distintas, sino tres dimensiones de nosotros mismos. Como hijitos, Juan nos habla, nos trae a memoria de que como hijitos fueron perdonados todos nuestros pecados. Y esta condición la necesitamos siempre, porque dejó de pecar usted, ¿a qué no? Bueno, yo tampoco dejo de fallar, de equivocarme, ¿no? Entonces, esa condición la necesito y en la condición de hijito, con esa espontaneidad que tienen los niños, con esa desinhibición, ¿no? De seguir vivenciando eso, porque hay momentos en los que no lo vivenciamos y ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos, mucho menos dejar que otro me perdone o perdonar a otro. En su nombre, ¿no? Os escribo a vosotros padres, dice el versículo 13, segunda condición, ¿no? Hijitos, volver a esa condición, a esa dimensión que habita en mí para vivir constantemente esa condición, ¿no? Saber que puedo fallar y aún así, aunque falle, hay perdón, hay redención, hay misericordia. Y el otro también, si puedo verlo en mí, puedo ver al niño en el otro. Y activarle y despertarle al niño. Al niño que en su nombre, que en su propósito necesita vivir esa realidad las 24 horas del día. No solo un día, el día que estoy de buena onda o con ganas. El día que lo veo todo positivo, todos los tenemos, ¿no? A ese día. Pero y el día en que no veo positivo, en el que no veo salida, hay tristeza quizá. Cuando le habla a los padres, les dice que están en esa condición porque conocéis al que es desde el principio. No solo conocen la identidad del Dios Todopoderoso, del Perdonador, del que me da, del que me protege. Recién le cantábamos, ¿no? A distintas dimensiones de un Dios que tiene muchas facetas, mucha operación, muchas actividades, hace mucho en mi vida. Pero al que es desde el principio, las engloba todas. Desde el principio, que no es cuando yo nací, que es desde el inicio, cuando en Él estábamos como seres eternos. Nuestro espíritu lo conoce, al que es desde el principio. El Padre es el espíritu. El Padre es nuestro espíritu activo y operando en nuestra vida, que como Padre puede llevarnos al hijito a vivenciar el perdón en su nombre, pero también al joven, vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Fíjense que lo repite, lo nombra 2 veces a esta operación del joven, porque es una operación importante en la que tenemos que meternos hoy para darle continuidad a lo que ella nos dejó suelto. Como jóvenes es una condición que va desde que el niño es destetado hasta los 40, según la Biblia, ¿no? No son fechas cronológicas, ¿no? Son dimensiones y etapas del joven que habita acá, que en medio de esa dimensión y lo que a esa edad se puede, tiene toda la, digamos, la potencia para vencer al maligno. Os escribo hijitos de nuevo, porque habéis conocido al Padre. O sea que en la condición de hijitos conocemos al Padre. Ahí volvemos a repetir, vamos al de jóvenes,
¿Mm? Repite que los padres conocen al que es desde el principio. Bajamos. Y los jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este maligno, el original nos habla de una influencia interna que tiene un efecto con enfermedad. Ese maligno que ella nos mostraba, porque usualmente solemos ver al maligno afuera, ¿no? Que nos hace cosas, nos impide progresar, nos impide tener éxito. Vemos al maligno fuera, en el otro inclusive, operando. Le hemos dado una caracterización. Pero Nora nos mostraba en Mateo 6:23 a ese maligno que ejerce una influencia en nosotros y su efecto es la enfermedad. Nos termina enfermando en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Enferma al padre, enferma al hijito y enferma al joven, no dejándolo poder conocer al que es desde el principio, vivenciar el perdón de los pecados o esa dimensión de misericordia tan grande porque vinimos a ejecutarla a la tierra, pero si no me siento perdonado, ¿cómo voy a perdonar? Y nos imposibilita y enferma a la hora de ser fuertes, de que la palabra permanezca. Es como que en vez de permanecer se va como si nos diéramos una ducha y ¡pum!, se fue. No deja que la palabra haga todo lo que tiene que hacer en nosotros. Bien, vamos a Mateo 6:23. Sí, lo voy leyendo así, voy comentando. Ahí Jesús dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y puntualizó en lo que ella puntualizó. Entonces el maligno, al que como joven podemos vencer, no digo tenemos porque se transforma en una obligación y es como que la adolescente de adentro pone peros, ¿no? Pone peros y bueno. Si tu ojo es maligno, entonces tu cuerpo está en tinieblas. Una condición a la que nos lleva. Era Mateo 6:23. Ella nos mostraba el ojo como la capacidad de ver y de comprender. O sea que si hay malignidad en nuestra capacidad de ver y de comprender, todo, no solo la palabra, entonces estamos en tinieblas. La tiniebla tiene que ver con una condición de falta de luz. Y nosotros somos seres de luz. Vinimos para manifestar una luz. La tiniebla nos impide manifestar. La luz la podemos vincular no solo con la palabra, sino con la vida. Es la vida del principio, es la vida del espíritu. Es la lámpara. Y además es el amor. Mientras haya tiniebla, la luz no se manifiesta. Entonces, para vencer al maligno hay que identificar toda esa maldad que está ahí en la tiniebla. Es como meter la mano en una caverna, acá adentro, para sacarla. ¿Dónde está mi incapacidad para ver y para comprender? Porque siempre vemos externamente, pero poder meter la mano. ¿Se acuerdan que Isaías 11:8 dice que el niño, el que fue destetado, ese puede meter la mano en la caverna de la serpiente? O sea que hay una condición de las tres, padre, joven o niño. Como niño, con esa ingenuidad, con esa naturaleza, con ese vínculo, porque el niño conoce al Padre, lo conoce a Dios como Padre, con esa confianza. Un niño, un padre le dice, mete la mano acá y no lo va a dudar. No empieza con los prejuicios. ¿Y si la serpiente me muerde? ¿Y si hay bichos? ¿Y si hay un monstruo acá adentro? Que de hecho lo hay, pero necesitamos vencer a este monstruo. Hay que reconocerlo, hay que verlo, porque la maldad está en nosotros. El niño sí puede meter, porque conoce, decía Juan, al Padre. Puede meter la mano y sacarlo para que el padre y el joven lo vean, lo venzan y a través de ese proceso puedan conocer más todavía al que es desde el principio, al eterno, a Dios. Si tu ojo es maligno. Entonces el maligno era el ojo.
no alcanzará con sacárselo, o habrá que sacarse por lo menos uno para poder ver reino. Génesis 6:5, miren lo que dice Dios en el libro de Génesis, yendo por la maldad. Vamos a ir rebuscando esta operación de la maldad, ¿no? La maldad está en nosotros. Ese niño va a tener que mostrarnos la maldad a cada uno. Y como niños poder verla para perdonarnos. Porque la única forma de sacar esa tiniebla que genera la maldad es poder reconocerla y derrotarla, enfrentarla. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. En la tierra, no en los cielos, no en la eternidad, no en el principio, en la tierra. O sea que acá es donde se tiene que manifestar esa maldad. Él mismo lo dijo. Y él vio, era mucha, no hay poquito. Y no dijo de algunos hombres. Nuestra condición de hombre, ¿no? Hijo, joven y padre, precisamente tiene como natural el que haya maldad. La maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Error. Los designios de los pensamientos de nuestro corazón, y ahí viene todo el proceso. Decíamos que el maligno tiene que ver con cómo veo, cómo entiendo, pero el proceso a través del cual veo y entiendo maldad, con errores, porque veo lo que quiero ver. El día que me levanto con los patos volados, veo todo mal. Hablo todo mal, siento todo mal, pienso todo mal. Es todo un proceso, ¿no? Los designios de los pensamientos de su corazón eran de continuo el mal, error. Pienso que no me quieren y vivo como que no me quieren. Supongo que dudan de mí y vivo en inseguridad, ¿no? ¡Qué cadena! Y esto lo podemos corroborar si ustedes empiezan a escuchar tanta psicología, tanta ciencia avanzada que nos habla constantemente por los medios. Eso tiene que ver con esto. Cómo funciona la mente. Cómo la maldad opera. Cuál es el proceso. Porque los designios de los pensamientos del corazón de continuo es el mal. Nosotros ante esto hubiéramos dicho, destruyamos. No hay solución entonces. No, claro, el tema es saberlo. Es saber de antemano que los designios del pensamiento de mi corazón van a tender de primera a ser malos. De primera voy a pensar que porque me estás mirando así, estás dudando de mí. O no te gusta lo que digo, o no me querés, o no querés estar conmigo, o te aburro, o cuántas cosas. En la pareja, en las relaciones, en los encuentros con cualquiera, el prejuicio aflora la maldad. Supongo que porque dijeron esto era por mí. Los designios de mi corazón me llevan a ese pensamiento. Entonces veo, entiendo y comprendo maldad. Aflora en ese proceso. Cuando lo que tiene que aflorar es luz. No lo que tiene, lo que puede. Entonces acá está la opción. Ver cuál es el proceso de los designios de mi corazón, ver qué se está generando y decidir cuál es el que voy a dejar fluir. Serán decisiones constantes las 24 horas del día y los 60 minutos de cada hora. No es algo que puedo hacer solo en un momento, en una tarea, acá, en un lugar. Es un ejercicio constante para activar ese músculo. Mateo 13:19. Nora nos hablaba de la palabra de reino, la que nos lleva a ver en la bagueta de la batería la justicia, ¿no? El reino es justicia, en donde Él es rey y equilibrado, justicia es equilibrio, armonizado, yo reinando con Él sobre todo lo que Él me da, sobre mi maldad. Hoy vamos a puntualizarlo ahí, sobre los designios de los pensamientos de mi corazón, que son el mal, pero también los que son el bien, gobernando.
equilibrando, depurando, decidiendo. Verme es una oportunidad, no para enjuiciarme. Y ahí es donde necesitamos que el niño meta la mano. Porque el niño sabe que los pecados son perdonados por el Padre, porque conoce al Padre. Entonces ya eso no genera ese muro, ¿no?, que nos impediría sacar luz. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo, viene de afuera, en los designios del pensamiento de mi corazón, donde habita la maldad. Entonces ahí sale el malo. Viene la palabra del reino, la que me lleva a entender, a ver, a verme, a verlo a él, a ver a los demás, a ver al mundo. Dice que viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que es sembrado junto al camino. Distintas condiciones, momentos y etapas en donde la palabra de reino, esa palabra que es de reino porque me lleva a equilibrar, en donde Él reina si yo reino sobre todo lo que Él me entregó, sobre todo mi potencial, sobre toda mi maldad, sobre mis debilidades, sobre mis fortalezas, sobre el hijito, el padre y el joven. Reino. Viene la palabra para fortalecerme, para enseñarme, guiarme, pero no la dejo florecer. ¿Quién? La maldad. La maldad que habita en nosotros y la arrebata. Hebreos 3:12. Acá habla, y te la voy a pedir en la Nueva Traducción Viviente. En esta carta nos habla el apóstol cuando le habla a los suyos, ¿no?, y les hace una advertencia. Cuidadito. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Que lo tenemos, lo tenemos. Asegúrense de que la palabra del reino lo vaya transformando, lo vaya asentando, lo vaya cimentando, vaya quitando, pero no es mágico, no es que yo oro, quita de mí mi maldad. Porque aunque lo dijera, no es mágico. Puedo decirlo para fortalecerme, pero Él tiene control cuando yo tengo control en la balanza. Y no solo digo quita de mí la maldad, sino que a la hora de verme, puedo ver mi maldad y decido, decido manifestar luz y no tiniebla. Decido no manifestar bronca, no dejarme llevar por todo lo que me llevaría a donde ya conozco que me lleva. Porque ya sabemos, si nos hemos visto, ya sabemos, no solo de los demás, tenemos que ser especialistas en nosotros. Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Nos termina alejando de Él, ¿no?, porque nos muestra una imagen distante, alejada de la realidad. Vemos y comprendemos con malignidad, entonces vemos a un Dios que castiga, vemos a un Dios que no nos guarda, que no nos cuida, que no me quita la maldad. Cuando Él lo que hace es mostrármela y con toda libertad de amor darme las armas para decidir. O sea que la fortaleza para vencer al maligno está en las decisiones que tomo constantemente. Puede que en un momento la decisión sea mejor, pero las siguientes no. Y el niño me activa el perdón, el perdonarme, porque Él me perdona. Y Él sigue avanzando. Si logro activar eso en mí, lo podré activar en otros. Juan 17:15. Acá hay palabras que decía Jesús, tomo solamente dos, aunque nos habla mucho del maligno, dejar de verlo como un poder externo que influye sobre nosotros, nos ataca y es imposible defenderse. Pero poder verlo y desenmascararlo, la única forma de resistirle es decidir. No ruego que los quites del mundo, dice Jesús, sino que los guardes del mal. Que los guardes del maligno, diría otra de las versiones. Que los protejas del maligno. Y no lo hace como una operación externa. ¿Cómo nos protege del maligno? Nos lo muestra tal cual. Un mural bien claro, pero si la palabra puede, la de reino, y la de reino
No es que me hable de que soy un rey. Sí, soy rey sobre mi maldad, sobre mis circunstancias, sobre mis debilidades. Reino, decido, gobierno, tomo autoridad. No porque grite a otros, sino porque en mí mismo tomo decisiones de reino, para equilibrar la balanza. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. Esta es parte de una de las oraciones, ¿no? Del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del maligno, dice una de las versiones. Podríamos rezar y orar, ¿no? Repitiendo y creyendo que al decirlo actúa la magia, actúa el milagro de Dios. El milagro está activo siempre. Pero el proceso de Dios va a ser enseñarme, y así me libra del mal. Si Él me da la oportunidad de verme y de decidir, me libró del mal. Porque no hay peor cosa que ser ignorante, que ignorar. Vivir pensando que el enemigo es el otro, cuando el enemigo está acá y no puedo verlo, y actúa a sus anchas, porque me lleva en esa, decíamos que el maligno funcionaba como una influencia, me influye, me lleva a vivir o siempre enojado, o siempre triste, o sin disfrutar de la plenitud de la vida nueva que Él me dio. Me dio la oportunidad de vivirla. La influencia o el efecto con enfermedad. Enfermos de los afectos, obsesionados, con miedos, con debilidades que podríamos ir aprendiendo a eliminar. Salmo 64. Acá habla David. Vamos a ir al versículo 2. David ora en un momento difícil de su vida, como muchos nuestros. Y habla con Dios. Le dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y cuando nosotros leemos esto, enseguida nos imaginamos que está hablando de un ejército enemigo, ¿no? Está hablando de un enemigo que sin duda lo debe atacar, ¿no? Algunos opinan que es justo porque el consejero de él le falló, le aconsejó mal para conspirar, pero cuando la palabra de reino nos va trabajando a nosotros y nos va dando una nueva oportunidad de ver y comprender, podemos ver también que hay una forma en la que nosotros necesitamos estar escondidos, como apartados, como guardados del consejo secreto de los malignos. Si decimos que los malignos están acá y no son solo uno, vencer al maligno es hablar de lo que actúa en nosotros. Pero tengo muchos pensamientos malignos, muchos sentimientos. El que me dice que no soy capaz, que no puedo, que soy una inútil, que no tengo, que no voy a hacerlo. Ese secreto de malignos es el que me aconseja. Y como me aconseja, entonces yo me dejo influir. Y la maldad actúa en mí. Y me lleva a no estar disfrutando, porque creo que no soy lo que soy. Y no sé si soy o no soy. O no sé lo que soy o quién soy. Hoy soy, mañana no soy. Ese consejo secreto que nosotros nos imaginamos, sí, son los chumas, son los otros, los que hablan mal de mí y quieren mi mal. Claro que los habrá. Pero mi labor está en este consejo. Dice que el consejo secreto en el original es una compañía de personas
Decíamos que acá tenemos a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Es una intimidad, una consulta, una comunión, una congregación. Aquel equipo que me va a asesorar. Son mis pensamientos que se han cimentado. Fíjense que la palabra consejo secreto proviene de otra que es lo que me cimenta, lo que me sustenta, el mandato, ¿no? Hay un mandato que por crianza, por cultura, por lo que he vivido, hay mandatos, hay todo un consejo íntimo acá que me dice, no, esto no tenés que hacerlo, no, esto no debes. Y si bien a veces me guía bien, a veces me limita. Y ahí se transforma en este del que necesito ser escondido. Esconderme es como no escucho, no veo, no oigo. Y escuchar un consejo nuevo. Porque esa palabra de reino que me va a llevar a tomar gobierno sobre esos consejeros que ya no me sirven. Durante un tiempo puede que me hayan servido, pero ya no, porque quiero avanzar, quiero luz, quiero manifestar más. Entonces ahora necesito ser escondida y guardada para poder hallar esa palabra de reino y que no caiga fuera, que no caiga en medio de ellos, en donde es desvalorizada. Porque esa semilla de reino que me dice, tenés autoridad sobre tu maldad. En medio de los otros consejeros se pierde. Es como la semilla que cae junto al camino. No la alimento. Es como los pensamientos. Dicen que un nuevo pensamiento es un vínculo entre neuronas, que si lo alimento empieza a formar una red, se fortalece y toma gobierno en el cuerpo, en la mente. Pero si no lo alimento, si el consejo maligno lo corta, empiezan los pero, no vas a poder, hoy no, es para otro. No vas a poder cambiar, es muy difícil. Entonces dejó de ser alimentada, se seca. Y la semilla no dio reino, no dio fruto. Y el fruto es gobierno sobre todo, mi maldad. Y también necesito gobierno sobre mi bondad. Esos malignos que están acá, y que se juntan y me aconsejan, y que los suelo escuchar. Dice que me arruinan, me hacen bueno para nada, me apesadumbran, me afligen, me hacen daño, me disgustan, duelen, agravan. Son malignos, me mienten, son mezquinos, amigos por error, dice, me quebrantan, me entristecen. ¿Cuántas veces nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas nos habrán llevado a esa condición? Escóndenos, porque esos malignos conspiran contra el plan de Dios, contra el propósito. Tercera de Juan 1:10. Hubo una situación en medio de la iglesia en donde sin duda hubo falta de control del maligno. Los jóvenes ahí tenían que vencer al maligno. Dice Juan, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Acá está la operación del maligno. Estaba ocurriendo en una situación, en un lugar concreto, en esta iglesia, pero esto ocurre en todos lados, porque el maligno ataca en todas partes. Por lo menos el que habita acá no tiene circunscripción de lo hago solamente. Y en ciertos lugares es como que tiene más libertad, ¿no? Parloteando con palabras malignas contra nosotros, contra algo que estaba haciendo Dios. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea que genera fricción. Y los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Terminamos echando a la gente. No solo de la iglesia, de la familia, del trabajo, de círculos, de ámbitos donde nos movemos, congregacionales, donde el secreto íntimo de la congregación lo que hacen es llevarnos a hablar mal y generar todas estas fricciones y que terminen yéndose en lugar de poder
ayudarlos a transformar. Fíjense que en medio de esta operación, Nora nos mostraba que el ojo es el maligno, el que tiene que ver y comprender, porque lo que tiene es tiniebla. O sea que adentro en la cueva hay tiniebla. Primera de Juan 2:9, ahí mismo donde estábamos viendo al hijito, que en esa condición nos permite vivenciar constantemente el perdón, porque conocemos al Padre. O sea que hay que reconocerlo nuevamente. A los jóvenes fuertes, para a través de la palabra poder vencer al maligno y a los padres. Dice Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esas tinieblas que se manifiestan porque veo y comprendo torcido, ¿no? Con una influencia maligna de mis propios pensamientos, de los designios de mi corazón. Tiene que ver con una tiniebla que Dios la ve cuando el vínculo con los otros no es el de la luz, no es el del amor. Aborrecer es amar menos. Cuando amamos en un desequilibrio, decíamos que el reino es el dominio sobre todo lo que me es entregado para que haya justicia. El reino trae justicia, gobierno, autoridad, decisiones. Dice que las tinieblas están y se puede percibir cuando amamos menos a otro. No dice en qué condición esté el otro que me hace esto, el otro que me dice, el otro que... No. En el vínculo es donde manifestamos o luz o tiniebla. Entonces, ¿qué vara de medir? La tiniebla tiene que ver con la oscuridad, con el no ver, con no tener claridad. Esa tiniebla que me impide manifestar el amor, porque el amor también está acá en la caverna. Pero tiene que haber más amor que tiniebla. Tiene que haber más amor que maldad. Tenemos que empezar a equilibrar esa balanza, tomar autoridad. Poder verla como un niño y meter la mano, sacarla para verla, porque genera miedo nuestra propia maldad. A veces nos vemos y decimos, ¿esto hice yo? ¿Este soy yo? ¿Esta soy yo? Sí, el niño recibe el perdón, pero el joven vence, decide. Y el Padre, el Espíritu, va reconociendo cada vez con mayor claridad en medio de ese equipo, de ese consejo que ya no es el consejo íntimo de la maldad, sino el consejo íntimo de este equipo que tengo dentro, para permitirme ver al que es desde el principio. Saben que decíamos, Dios tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? Como Padre es una a la que necesitamos acceder. Como Señor tiene autoridad sobre mí. Podemos habernos quedado en alguna etapa o que nos guste más una que otra. Pero conocer al que es desde el principio va a ser necesario. Escuchaba a un neurocientífico, él decía, le preguntaban a él si, ¿quién sos? Entonces yo lo hacía en mí misma, ¿no? Si me preguntan quién soy, soy Cecilia la maestra, soy Cecilia la esposa, la madre, la abuela, la hija. Es como que el soy siempre lo relacionamos con algo que hacemos, con una condición, con una característica. Y a este hombre le dicen, pero si te quitaran todo lo que vos hacés, ¿quién sos? ¿No? Es decir, no puedo identificarme como soy Cecilia, la esposa de, soy... y entonces él mostraba que hay una etapa en la que uno necesita reconocerse como ser eterno, como ser único, no dependiendo de lo que hice, de lo que estudié, de los vínculos, porque ahí es donde también hay maldad, porque hay cosas que soy Cecilia la que te peleó, la que te amargó, la que te habló mal, la que se enojó,
Entonces poder desvincularnos de esto para poder vivenciar el yo soy. Soy. Fíjense lo que dice Éxodo 3:14. Porque como padres necesitamos reconocer al que es desde el principio. Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Acá no usó, yo soy el que te cuido, el que te guardo, el que te protejo, el que te guío, el que te direcciono, el que te muestro. Yo soy el que soy. Pero no como diciendo, yo soy y basta. Yo soy el eterno, desde el principio, el que es por encima de todas las operaciones que pueda hacer o no ser y las formas en que las haga. Es sacarnos de una dimensión porque a veces creemos que Dios hace las cosas así. Y Dios es el que es y puede hacerlas distintas, pero nosotros también. Poder identificarnos como Él. A Él le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Poder vivir esta experiencia de entendernos como hemos salido del yo soy. Pero el yo soy nos envió, y nos envió como yo soy. También como yo soy, como seres eternos, sin depender de lo que hayamos hecho o no hecho, bueno o malo. Poder identificarnos como el yo soy. Soy en mí misma, mi esencia está en Él. Y todo lo que me proponga en medio de este proceso y de este reino en el que tomo gobierno, todo puedo lograrlo. Llevará más tiempo, llevará más formas distintas en cada uno, pero el yo soy es el que se manifestará. Este yo soy. Y dice más adelante, me gustó porque lo vinculó con aquella forma de manifestar reino que nos mostraba Nora. Éxodo 33:19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. La forma de manifestarse de Dios, cuando nos envía como el yo soy, ya no tiene límites. Y entonces nos permite a nosotros también vivir esta condición de Dios. Porque a veces creemos que Dios al malo lo castiga y al bueno, que somos nosotros siempre, nos va a bendecir. Y cuando se viene una mala decimos, ¿qué pasó? ¿Me castigó? Es como que tenemos una visión todavía inmadura del Dios. Pero ese Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. No hay condiciones, no hay límites como nosotros le ponemos. Entonces, en esa condición de yo soy, también vivencio esa manifestación de misericordia. Tengo misericordia de quien tengo misericordia, no porque se lo merezca como Él, sino porque la misericordia habita en nosotros y es parte de la luz. O manifiesto misericordia o manifiesto mi maldad. Y eso es una decisión. Yo soy la que soy, lo declaro a través de esta palabra. Y tendré misericordia de quien tenga misericordia como Él, porque Él es mi Padre, Él es el eterno y lo conozco desde el principio. Déjense llevar a esa dimensión para no limitar a cuentagotas las misericordias, pero no solo en el momento de la emoción o de la palabra, sino al vivirlo allá afuera. Manifiéstense como el gran yo soy, para tener misericordia de quien tengan misericordia, sin condiciones, sin límites, que ningún consejo maligno les vaya a limitar a la hora de soltar la misericordia a manos llenas. Porque si amamos menos, hay tiniebla. Y si hay tiniebla, hay trabajo. No es la muerte de nadie, hay trabajo que hacer para equilibrar la balanza. Bendiciones y sean fuertes. Amén.